Sudamérica y Europa son, por lejos, los continentes más futboleros. Si bien ambos son cuna de cracks, de Sudamérica suelen salir los jugadores que más destacan en el viejo continente, donde se encuentran las ligas más vistosas, principalmente por el gran poder económico que manejan. La forma de vivir el fútbol es muy distinta. En Sudamérica se vive como algo de vida o muerte, mientras que en Europa no se tiene esa perspectiva ni de casualidad. Un claro ejemplo es Argentina, en donde el público visitante no puede acudir porque hay gente que realmente es capaz de matar a alguien por vestir otros colores. Antagónicamente, en muchos países de Europa, porque no todos, pueden, sin problemas, estar dos aficionados de distinto club viendo el partido uno al lado de otro. Pero este video no trata sobre las diferencias culturales que se tienen en cuanto al deporte rey, sino en comparar las estadísticas generales y entre sí que tienen los países de la UEFA y los de la Conmebol en los mundiales de fútbol. Y antes de centrarme en puntos específicos, quiero remarcar que, dada la diferencia en cantidad de países que hay entre una confederación y otra, hay una brecha muy grande en cuanto a plazas otorgadas para cada mundial. Actualmente, Europa cuenta con 12 cupos, mientras que Sudamérica tiene 4 directos y un repechaje. Esto aumenta la probabilidad de un país europeo de alzarse con el trofeo y concentra, si se puede decir así, el nivel de las selecciones sudamericanas. Aunque hay que decir que selecciones como Chile, Ecuador y Paraguay tranquilamente le pueden ganar a países europeos que estarán en el mundial. Ahora sí, empecemos. La Copa viajó a Sudamérica en 9 oportunidades, mientras que fue para Europa en 11. En cuanto a subcampeonatos, la diferencia es bastante más grande a favor de los europeos, 15-5. Si hablamos de finales, fueron 10 las veces que se enfrentaron europeo versus sudamericano, con clara supremacía de los últimos, 7-3. Las finales son las siguientes: los 5 títulos de Brasil, contra Suecia en 1958, ante Checoslovaquia en 1962, versus Italia en 1970, nuevamente ante los Azzurri en 1994 y por último el 2-0 Alemania en 2002. Los 2 títulos de Argentina, contra Holanda en el 78 y ante Alemania Federal en el 86. Por su parte, las finales ganadas por europeos ante sudamericanos fueron estas 3. El 1-0 de Alemania Federal a Argentina en 1990, el 3-0 de Francia a Brasil en 1998 y el 1-0 de Alemania Argentina en el último mundial. De hecho, este último partido fue histórico por un motivo en particular. Fue la primera vez que una selección europea fue campeona en el continente americano, mientras que Brasil en el 58 es el único antecedente de un sudamericano campeón en Europa. Las sedes de los mundiales se dividen así: 8 veces en América, de las cuales fueron 5 en Sudamérica y 3 en Norteamérica, 10 veces en Europa, sin contar la de Rusia, que será la 11ª, una vez en Asia y una vez en África. Si bien ya hablamos de sus antecedentes en finales, ahora vamos a ver las estadísticas generales entre los países de Conmebol y los de la UEFA en mundiales. En total, se enfrentaron 223 veces, siendo la primera entre Brasil y Yugoslavia en 1930 y la última entre Alemania y Argentina en 2014. Sudamérica ganó 91 veces, mientras que Europa se vio victorioso en 82 oportunidades. Los 50 partidos restantes terminaron en empate. En cuanto a goles, también dominan los sudamericanos, que convirtieron 317 tantos, 15 más que los europeos. La goleada más abultada por parte de un país de Conmebol fue el 7-0 de Uruguay a Escocia en 1954, mientras que en el caso contrario es el recordado 7-1 que le propinó Alemania a Brasil en el Mineirao. En cuanto a partidos de eliminación directa, hay dominio de Sudamérica, ganó 35 y perdió 30, mientras que en finales, como dije, ganó 7 y perdió 3. En fase de grupos de este mundial se darán varios enfrentamientos entre sudamericanos y europeos. En el grupo A, Uruguay versus Rusia. En el grupo C, Perú versus Dinamarca y Francia. En el grupo D, Argentina versus Islandia y Croacia. En el grupo E, Brasil versus Suiza y Serbia. Y en el grupo H, Colombia versus Polonia. Para finalizar, aunque no tiene que ver con el Mundial, les dejo los títulos de las selecciones de la Conmebol y de la UEFA en la Copa Confederaciones y el Mundial Sub-20, los otros 2 títulos más importantes en los que participan ambas federaciones. En ambos hay predominio sudamericano, siendo Argentina y Brasil las únicas selecciones que obtuvieron un título.
Por mi parte, yo me despido. Un abrazo de gol.